Es mexicano de nacimiento y destaca por su extensa carrera académica dedicada a la química. Ha transitado por las mejores instituciones de educación superior en México, permitiéndole conocer sus fortalezas y áreas de oportunidad. Defensor de la educación pública, este hombre está comprometido a trabajar por el acceso universal a la formación profesional en nuestro país. Él es Enrique Fernández Fasnacht y hoy, en corto, platicaremos con el responsable de dirigir, reconstruir y transformar la técnica al servicio de la patria, el Instituto Politécnico Nacional. Acompáñeme en esta charla. Enrique Pablo Alfonso Fernández Fasnacht nació en la Ciudad de México el 25 de noviembre de 1950. El orgullo politécnico lo conquistó desde joven, por lo que su educación secundaria la realizó en la prevocacional 5 y el bachillerato lo concluyó en la vocacional 8. Para su formación profesional eligió la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, recibiéndose como ingeniero químico. Fernández Fasnacht acumula una extensa carrera académica. Realizó una maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana y más tarde obtuvo el título de doctor en química por la UNAM, donde recibió la medalla Gabino Barreda por haber logrado el mejor promedio de su generación. Además, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. En 1984 se incorporó al Sistema Nacional de Investigadores. Fue uno de los 5 finalistas en el proceso de selección del primer mexicano que viajaría al espacio. Ha dedicado parte de su tiempo a la divulgación científica y es autor de textos publicados en México y el mundo. Ha dictado conferencias y ha participado en simposios y congresos. Este profesor fue secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. Actualmente es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Investigación Científica y la Academia Mexicana de Ingeniería. Con una vasta formación académica y experiencia en la dirección de centros educativos, Enrique Fernández Fasnacht es un hombre comprometido con la renovación de la educación superior. Las instituciones públicas de verdad han permitido que muchos jóvenes tengan una vida mejor, digamos, un nivel social mejor, ¿no? Y bueno, pues el Politécnico mismo, vaya, no se podría pensar el país en términos del desarrollo industrial, la industria petrolera, la industria eléctrica sin el Politécnico Nacional. La familia Fernández Fasnacht se estableció en la Ciudad de México. Enrique y sus 3 hermanos disfrutaron de un entorno familiar multicultural, pero también enfrentaron la burla y exclusión escolar derivado de su apariencia europea. Mi madre fue hija de un suizo alemán, Paul Fasnacht, y de una francesa. Mi abuela materna era francesa, de nombre André, ¿no? André Perrollin, y pues ellos vinieron a México. Mi abuela vino a México de muy niña con su padre, que era ingeniero químico y que vino a trabajar en una empresa aquí en México. Y mi abuelo, que era suizo, vino un día de vacaciones a México, conoció a mi abuela, se casaron y ya nunca salieron de México. Estos son mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos, bueno, mi abuela paterna era de Jalisco y mi abuelo paterno mexicano, pero hijo de español y de inglesa, ¿no? O sea que yo soy una especie de Liga de las Naciones en ese sentido. Fui muy apegado a mis abuelos maternos, entonces sí conocí mucho de las costumbres europeas del lado de ellos. Aprendí a apreciar el vino francés, por ejemplo, desde muy chico. Sí estuve muy cercano a mis abuelos, que por cierto ellos vivían en la colonia Santa María la Ribera, desde siempre. Entonces mi referencia al Politécnico siempre fue muy cercana, porque estaba cruzando la calle principal, digamos, de la colonia de Santa María la Ribera. Yo tengo 2 hermanas y un hermano, o sea, somos 4, 2 y 2. Yo soy el segundo, ¿no? Y bueno, pues tuvimos una infancia como todos los niños, jugábamos, nos peleábamos, los hermanos.
teníamos otros amigos, nos defendíamos mucho de otros. De hecho, debo decir que por nuestro origen europeo de repente no nos veían muy bien otros niños, especialmente en las escuelas, como le digo, escuelas públicas. Yo fui, por ejemplo, a una primaria en la colonia Santa María la Ribera y iba por cuestiones de la ocupación de mis padres, iba yo en la tarde. Entonces todos los niños eran más grandes que yo, entonces tuve que aprender a sobrevivir en la escuela. Y el hecho de, pues no sé, ser más chico, de tez blanca, ¿no? En fin, eso hacía que algunos niños, digamos, me molestaran un poco, molestaran a mi hermano, pero no fue nunca nada serio. Había un gran compromiso de los maestros, hay que decirlo, ¿no? El hecho de, digamos, denunciar estas cosas ante los maestros, pues era algo que se hacía y los maestros respondían puntualmente. Yo diría que en general, pues vamos, vivimos muy a gusto ese tiempo en la escuela y bueno, pues eso nos permitió posteriormente estudiar una carrera. Fue en su etapa adolescente cuando el espíritu politécnico llegó a su vida. Esta inclinación también alcanzó su educación media superior y superior. Enrique tenía la intención de ser ingeniero mecánico eléctrico. Sin embargo, una fila más larga que otra determinó su futuro profesional. Mi referencia al Politécnico era muy cercana. Existían las prevocacionales en el Politécnico entonces. La prevocacional es el equivalente a la secundaria. Y bueno, yo me inscribí en la prevocacional 5 y que era una prevocacional muy reconocida. Entonces yo empecé en la prevocacional 5 en el Casco, en segundo estuve en la Avenida de las Granjas, estoy hablando de 1965, en 1965 empecé en la Avenida de las Granjas, terminé la prevocacional, inicié la vocacional ahí, vino el movimiento del 68, desaparecieron las prevocacionales y yo terminé la vocacional en la Voca 8. Entonces yo soy, digamos, la última generación de la Prevo 5 y la primera generación de la Voca 8. Y bueno, la Voca es el bachillerato del Poli, ¿no? Y después de ese bachillerato decidí entrar a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y estudié Ingeniería Química. Le puedo comentar una anécdota de entonces, que yo a mi madre siempre le dije que iba a ser ingeniero mecánico electricista. Y con esa idea terminé la vocacional. Nada más que el día que llegué a Zacatenco a inscribirme para ingresar a la escuela profesional, la cola más larga era la del ESIME. Y la ESIME es la que forma a los ingenieros mecánicos, entonces ahí cambié de vocación sobre la marcha y decidí estudiar ingeniería química y la verdad que no me arrepiento para nada. Digo, no es una manera muy ortodoxa de recibir orientación vocacional, pero la verdad es que me gustó muchísimo la ingeniería química y yo volvería a estudiar ingeniería química. Mi madre dice que ese día seguro estaba cerrada la escuela de física y matemáticas, que sí estaba cerrada, porque la cola más corta sin duda hubiera sido esa y capaz que hubiera decidido estudiar físico-matemático, pero no, sí estaba cerrado. Con alma politécnica, Fernández Fasnacht también estudió en otras escuelas como la UAM y la UNAM. Al regresar nos contará su paso por estas casas de estudio. Al concluir sus estudios superiores, este ingeniero químico decidió profundizar sus conocimientos e ingresó a la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana, en donde obtuvo el primer grado de maestro que la institución otorgó. La UNAM y la Universidad de California fueron las siguientes paradas en su carrera académica. Cuando estaba en tercer año de carrera, me invitaron a ser becario del Instituto Mexicano del Petróleo. Un profesor del Poli, como sabe, seguramente sabe, el Instituto Mexicano del Petróleo está muy cerca de Zacatenco. Entonces, siendo becario hice mi tesis profesional en el Instituto Mexicano del Petróleo y empecé a oír de la UAM.
la UAM, una nueva universidad pública que se va a abrir y que va a tener varias unidades, que es como se llaman. Y cuando se creó la UAM, bueno, se fueron iniciando actividades las diferentes unidades, entre ellas la unidad de Iztapalapa. Un buen número de investigadores del IMP se fueron a la unidad de Iztapalapa de la UAM. Bueno, se fueron a todas, ¿no? Pero yo le platico porque yo me fui detrás de ellos a la UAM, ¿no? A Iztapalapa. Había químicos, físicos, ingenieros. Y yo llegué allá como profesor, todavía no me recibía de ingeniero, de hecho ya estaba terminando mi tesis, pero todavía no me recibía. Y me contrataron como profesor asistente en Iztapalapa. Y bueno, parte del trabajo para una universidad nueva, joven, pues era estudiar, ¿no? Cuál es una maravilla, ¿no? Es decir, yo tenía responsabilidades en cuanto a los alumnos, ayudarles a resolver problemas, resolver dudas, etcétera, pero tenía tiempo para estudiar. Entonces yo estudié en la UAM el posgrado, hice una maestría en química en la misma universidad. De hecho, yo tengo el grado número 1 que otorgó la UAM en toda su historia, ¿no? O sea, a mí me dio el primer grado de todos, y lo cual también me satisface mucho, por supuesto. Y bueno, terminé la maestría y pues ya habiendo decidido hacer una carrera académica, pues lo normal es que uno estudie el doctorado. Me fui a la UNAM, ¿no? Me fui a la UNAM, que pues todavía en aquellos tiempos decían la UAM, pues ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de la UAM? ¿Es pública, es particular o qué? Y bueno, en fin, me inscribí en el doctorado en la UNAM. Era muy cómodo porque básicamente era hacer investigación, casi nada de cursos, y mi director de tesis estaba en la UAM. Era un profesor. La UAM se creó con muchos profesores de la UNAM, ¿no? Entonces este profesor estaba inscrito en la UNAM como asesor y pues bueno, me asesoraba en la UAM y yo tenía que ir a presentar mis resultados a la UNAM de vez en cuando. Y bueno, así fue como terminé el doctorado en la UNAM. Tomé el año sabático para ir a Estados Unidos y fui a la Universidad de California en Los Ángeles, ahí estuve un año. Me pedían los profesores con los que estuve, me fascinó la experiencia, la verdad, de ir a Los Ángeles, a una universidad como UCLA, UCLA, y me ofrecían quedarme más tiempo, pero yo no quise, yo tenía 3 hijos para entonces. Yo no quería que ellos crecieran en Estados Unidos, porque además la amenaza era que a lo mejor me quedaba en Estados Unidos ya después. Entonces dije, para que no me vaya para que no vaya a tener esos pensamientos, mejor me regreso. Lo cual estuvo muy bien que regresara, porque pues poquito tiempo que regresé fue que me inscribí en el concurso para la selección del primer astronauta mexicano. Y pues esa fue toda una experiencia también. Su paso por 3 de las mejores instituciones públicas de educación superior en México permitió a este hombre distinguir las fortalezas de cada organismo y plantear estrategias para mejorar la calidad de la educación superior. La UAM es una institución más joven, ¿no? La UAM apenas rebasa los 40 años de vida, más chica, es autónoma y eso hace una gran diferencia. Tiene una normatividad, legado de sus abogados generales que la verdad la criticamos cuando estamos en la UAM muchas veces, pero que es totalmente de vanguardia. Todo eso se conjuga para que sea una institución pues relativamente, vamos a decir, fácil de conducir, ¿no?
ciertamente pues siempre hay problemas, ¿no? El Poli yo creo que sí merece repensarse por muchas razones. El Politécnico, bueno, tiene 80 años, es un organismo desconcentrado de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. En muchos aspectos se le ve como una dependencia de la SEP, y eso le resta cierta libertad, aunque en términos generales debo decir que se reconoce su capacidad de gestión, su independencia de gestión, digamos, y su carácter de digamos, organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Pero sí creo que el Politécnico tiene que discutir en el marco del Congreso qué personalidad jurídica quiere tener. Y eso necesariamente nos lleva a pensar en si el Politécnico debe ser una institución autónoma o debe seguir siendo un organismo desconcentrado. La respuesta no es para nada trivial, debo decir, ¿no? Porque como dice gente del mismo Politécnico con mucho de razón, y es que no es lo mismo nacer autónomo que convertirse en una institución autónoma después de 80 años de vida. Y en eso tienen razón, la transición sería muy complicada, pero yo creo que lo que hay que poner en la balanza son los beneficios, ¿no? Por un lado, y los problemas que puede haber en esa transición del otro. Cuando estuve en la IP estuve en Tamaulipas, y menciono Tamaulipas por lo siguiente, pues a mí me gustó mucho vivir en Tamaulipas y decía que iba a regresar, y regresé unos años después a abrir una universidad, la Universidad Politécnica de Altamira. Y ahí, digamos, tratando de entender el nivel de los jóvenes que ingresaban a la universidad y demás, me inscribí como profesor de matemáticas. Entonces tenía un grupo de matemáticas. Era chistosísimo porque los alumnos gritaban, ahí viene el rector, no gritaban, ahí viene el maestro, sino ahí viene el rector, ¿no? Y pues la verdad me divertí mucho, me gusta. Todavía pienso que eventualmente podría regresar a ese trabajo académico. Sin imaginar que regresaría a su alma mater, Fernández Fasnacht fue elegido para dirigir al Politécnico en momentos de crisis. Esto significó redoblar esfuerzos para mejorar a la institución que lo formó. En septiembre de 2014, estudiantes y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional demandaron la anulación del reglamento interno y la destitución de su anterior directora, entre otras cosas. En medio de esta crisis, Enrique Fernández Fasnacht asumió la dirección general. Fue a través del diálogo con los jóvenes que logró acuerdos que permitirán la renovación de la institución, que forma a más de 180,000 estudiantes. Sí debo decir que, pues ya habiendo llegado a los 64 años tengo ahora, sí pensaba entonces en que debía hacer algo por mi primera alma mater, porque yo pues, soy egresado del Poli, de la UAM y de la UNAM, y pues algo he hecho por la UNAM y por la UAM, y nada había hecho por el Poli, en el sentido de retribuirle al Politécnico lo que hizo por mí. Yo estudié 10 años en el Instituto Politécnico Nacional, desde la secundaria, ¿no? Pero nunca pensé que lo que iba a hacer por el Poli es ser el director del Poli, ¿no? O como digo a veces, que se me iba a caer encima el Instituto Politécnico Nacional, porque como sabe entré en una condición muy difícil, en circunstancias muy difíciles a la dirección, y bueno, pues ha sido un proceso de aprendizaje muy intenso, muy estresante a ratos, pero muy satisfactorio. Quien no quisiera ser el director o el rector de la institución que lo formó, que lo hizo profesionista, que es el caso del Poli, ¿no? A mí no me importa que me digan Enrique, ¿no? Es más, alguno cuando pensó que me iba a molestar, le dije, cuando me dijo Enrique, le digo, sí, claro que me puedes hablar de tú. Un poco, no aludiendo a que no me preguntó, pero no me importa, no me siento mal. El tema es entender a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de ahora tampoco son como los jóvenes de antes, como éramos nosotros, ¿no?
Nosotros éramos mucho más solemnes, ¿no? Ceremoniosos, muy respetuosos de la gente. Ahora, el que me hablen de tú a mí no me parece una falta de respeto. Debo pensarlo como una muestra de confianza, digamos. Si hay algo que quieren los politécnicos es ser politécnico. De eso no me cabe la menor duda. En cuanto a mí, yo sí siento que en términos generales he logrado la confianza de ellos. Y la he logrado pues tratando de cumplir las cosas que ofrezco, ¿no? Actuar con justicia, con equidad. Y pues no sé, yo tengo la impresión, espero que no sea solo la impresión, de que ellos empiezan a confiar en mí. Yo espero que podamos ponernos de acuerdo en cuanto a la comisión organizadora del Congreso y llevar a cabo el Congreso y que esto sirva como punto de partida junto con los ejercicios de planeación estratégica que yo he hecho con mi equipo de trabajo a una renovación integral del Instituto Politécnico Nacional. Hay muchísimas cosas que discutir, por supuesto, pero creo que el Politécnico, de cara a los 80 años que cumplirá el próximo año, pues debe reflexionar sobre su presente y su futuro sin perder de vista sus orígenes. Yo diría que en términos generales la comunidad politécnica es razonable, no entiende de derechos y obligaciones de unos y otros. El conflicto fue muy complicado, la verdad, y hubo un momento en el cual sí había, siento yo, del lado de los jóvenes de la Asamblea General Politécnica, la idea de imponer algunas cosas. Y yo quiero pensar que eran aquellas cosas en las que ellos creían fielmente, ¿no? Y uno no puede dejar de reconocerlo, aunque eso no corresponda a lo que uno considera que debía hacer el Politécnico o hacerse en el Politécnico. Les comentaba el otro día, en algún momento decían ellos que no querían que participaran, por ejemplo, llegaron a decir los investigadores del Politécnico. Y yo decía, bueno, ¿cómo no van a participar si son parte de la comunidad politécnica, ¿no? Y de repente alguno de ellos dijo, es que ellos no participaron en el movimiento. Entonces les recordé el Acuerdo 1. El Acuerdo 1 con el gobierno dice no represalias a los que participaron en el movimiento, y citando eso les decía, entonces a los que no participaron sí, a los que no participaron sí hay que limitarlos, castigarlos y demás. En fin, es difícil, pero finalmente yo creo en el diálogo y creo que con el diálogo vamos a llegar a buen puerto. El abogado general del Poli ahora, que por cierto fue mi abogado general en la UAM también, me hacía notar algo que es impresionante, y dice, hay más elecciones en el interior del Politécnico que las que hay para municipios, diputados, presidente y todo en el ámbito nacional. O sea, son muchas dependencias, se la tiene uno que pasar en procesos de designación de funcionarios, digamos. Entonces, en fin, todo eso requiere una buena revisada y cambiar lo que haya que cambiar. Yo estoy perfectamente dispuesto. Para este académico, la educación superior mejora la calidad de vida de los jóvenes mexicanos. Desde la dirección del Politécnico o cualquier otro cargo que desempeñe, trabajará para que todos tengan acceso a una educación pública de calidad a nivel superior. Soy defensor de la escuela pública. La verdad es que este país sin las escuelas públicas sería otra cosa, ¿no? Las instituciones públicas de verdad han permitido que muchos jóvenes tengan una vida mejor, digamos, un nivel social mejor, ¿no? Y bueno, pues el Politécnico mismo
Vaya, no se podría pensar el país en términos del desarrollo industrial, la industria petrolera, la industria eléctrica sin el Politécnico Nacional. Y por mencionar unas, ¿no? Por supuesto ha habido grandes profesionistas en muchas otras ramas del conocimiento, en la medicina, en las ciencias biológicas. ¿Usted cómo ve la educación pública en términos generales en México? Bueno, tiene cosas que cambiar, pero en términos generales la veo bien. Ha habido políticas públicas que se han diseñado en las últimas décadas y algunas de las cuales han sido exitosas. Por ejemplo, el programa integral de fortalecimiento institucional que les enseñó a planear a las universidades, a planear sus actividades, a planear su futuro, digamos. Yo creo que tuvo un efecto importante en las universidades públicas de México. Ha habido, alguien decía, la renovación de la educación superior, ¿para cuándo? Me preguntaron alguna vez cuando era secretario ejecutivo de la NUYES, y yo decía, ¿cómo que para cuándo? Pues si la educación superior, vaya, tiene muchos años en procesos de evaluación, muchos años, ¿no? No es como la educación básica, que ahora es que se empieza a hablar de eso. La evaluación de investigadores, pues no solo, bueno, desde luego el Sistema Nacional de Investigadores, desde 1984, las evaluaciones individuales del trabajo académico. Las instituciones han diseñado mecanismos de becas al desempeño de los profesores, y eso necesariamente implica la evaluación. Los programas educativos se han evaluado. Yo ahí más bien creo que después de tanto tiempo, digamos, de tanto tiempo de esas políticas, ya meritan una revisión. Y en eso estaba yo cuando estaba en ANUYES. Ahora promover eso desde el Politécnico, ¿no? Necesitamos revisar nuestros mecanismos de evaluación, tanto de los profesores, de los investigadores, como de los programas educativos. La cobertura es baja, como sabemos, ¿no? Ahí hay, digamos, diferencias, pero pues está del orden de 1 de cada 3 jóvenes en edad de ir a la universidad, ¿no? Que van, y pues eso es muy poco. Se plantea el 40% para el 2018, pero aún los países de América Latina, si vemos, ¿no? Argentina, Chile, Brasil, incluso otros como Puerto Rico, tienen tasas de cobertura muchísimo mayores, y México pues debe trabajar fuerte en ese sentido para que todos tengan la oportunidad de estudiar educación, de hacer una carrera universitaria. Enrique Fernández Fastnacht considera su actual función como el reto más importante de su vida profesional y está convencido de que el Politécnico Nacional camina hacia una nueva era. Agradezco su compañía y lo invito a la próxima emisión de En Corto para conocer a otro mexicano que está moviendo a México.